Saludos, sean todos bienvenidos a Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos contentos de poder estar una vez más en esta nueva entrega del programa líder en salud que tiene la República Dominicana, y también recuerden que estamos en el mundo a través de la internet. Recuerden que estamos saliendo a través de nuestro canal de YouTube, Doctor Manassés. Usted puede suscribirse, darle a la campanita para que se activen las notificaciones cada vez que nosotros salgamos al aire, y vamos a traer siempre programas edificantes para toda la familia. En el día de hoy hemos invitado a un gran amigo, maestro, profesional, el doctor Leonel Liriano, conocido como Chiqui. Es médico internista, intensivista, es un apasionado de las ciencias básicas, de la biología molecular, pionero en el país del tratamiento con células madre, y hoy vamos a estar conversando con él de lo que es la inmunidad y cómo es que funciona la inmunidad en nuestro cuerpo, y vamos a asociarlo, ¿por qué no?, a lo que es la inmunidad a través del uso de vacuna. Saludos, doctor Liriano, bienvenido a Soluciones Médicas. Gracias, Manassés. Para mí es un privilegio compartir contigo y con toda tu afición este momento y hablar de un tema que me gusta muchísimo. O sea, hablar sobre lo que está sucediendo hoy día y las dudas que tienen las personas sobre los diferentes tipos de vacunas que existen. Así es. Cuando hablamos de inmunidad, la gente habla, fulanito tiene la defensa baja. ¿A qué se refiere la población? ¿Qué piensa la población cuando dicen que el médico le dijo que tenía la defensa baja? Fíjate, la inmunidad tiene dos componentes básicamente, el componente humoral y el componente celular. El componente humoral está regido básicamente por el componente celular. ¿Qué ocurre? El componente celular son un grupo de células que comienzan, que son todos los glóbulos blancos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, linfocitos, todo tipo de macrófagos. O sea, las células blancas son las encargadas de la defensa. Correctamente. Ok. Entonces, cuando te dicen que tú tienes la defensa baja, probablemente te estás refiriendo a que tus células blancas no son lo suficientemente fuertes, no son el número adecuado para protegerte. Eso es probablemente a lo que se refiere el médico que está atendiendo al paciente. Ok, entonces, cuando hablamos de inmunidad, usted hablaba de inmunidad humoral y inmunidad celular. Correcto. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo funcionan estos elementos para defendernos a nosotros de esos microorganismos que en un momento dado quieren desarrollarse en nuestro cuerpo y quieren afectar nuestro estado de salud? Correcto, fíjate, una vez entra un cuerpo extraño, cuando me refiero a cuerpo extraño, puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un protozoario, cualquier tipo de microorganismo que invada a uno, inclusive algunas células tumorales, el sistema inmunológico es activado. De inicio, lo que van hacia allá en acción temprana son la línea frontal, que está compuesta básicamente por los neutrófilos, los polimorfos nucleares, van a atacar esas células. Si esas células por alguna razón fallan, entonces viene la otra línea de defensa y comienzan a activarse linfocitos y otro tipo de macrófagos más importantes, como son los natural killers, pero básicamente los linfocitos T. ¿Qué ocurre? Estas células encuentran ese enemigo que está ahí y comienzan a producir proteínas que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos son los que van a rodear ese enemigo y lo van a destruir. Muchas veces produciendo una gran cantidad de enzimas y sustancias inflamatorias para destruir ese enemigo. Entonces, la inmunidad humoral es la que se refiere básicamente a los anticuerpos que se producen para atacar un enemigo en específico. Y la inmunidad celular es la que retienen básicamente los linfocitos T, que recuerdan cuál es el agresor, lo memorizan y una vez entre ese agresor van a producir los anticuerpos para que lo destruyan.
Como tú puedes ver, los anticuerpos son productos directos del sistema de defensa y son producidos por células. Entonces, estas células son las que tienen que estar encargadas de generar la memoria para producir esos anticuerpos. La memoria humoral es mucho, puede ser mucho más corta que la inmunidad celular, porque los anticuerpos, como todo elemento biológico que está en el cuerpo, como toda sustancia, siempre es sustituido y cambiado por otra. Y es muy difícil que fuera de una agresión, los anticuerpos producidos por que se producen para atacar un microorganismo cualquiera se mantengan muy altos. Los que se encargan de producirlo posteriormente, como te dije anteriormente, son las células, que una vez detectan ese microorganismo, sueltan una cantidad o mandan a producir una cantidad alta de esos anticuerpos para destruir ese agresor. ¿Cómo es entonces, doctor, que esas células de defensa que nos defienden algunas veces podrían atacarnos a nosotros mismos? Porque hay pacientes que dicen, doctor, ¿qué es eso de una enfermedad autoinmune? ¿Cómo es que las células que me defienden ahora me están causando una enfermedad? Sí, tú sabes que por razones diversas ocurren trastornos en la codificación de algunas células y esas células comienzan a aportarse de forma independiente a lo que es el mecanismo de control-regulación del organismo y no hacen lo que le sugieren o le ordenan el conglomerado de células del organismo y comienzan a actuar de forma básicamente independiente. Entonces, estas células que comienzan a actuar independientes comienzan a producir sustancias como son las interleuquinas, que son sustancias proinflamatorias, sustancias que producen inflamación y producen daño a tu propio organismo. Las células como tal, esos macrófagos, es muy difícil que se acerquen a un órgano ellos y comiencen, vamos a decirlo, simplemente a comérselo. Ellos lo que hacen es que sueltan esas sustancias proinflamatorias y esas sustancias proinflamatorias comienzan a destruir esos órganos que son propiamente de uno, entendiendo que ese órgano es un cuerpo extraño. Ellos lo perciben como si no fuera parte de nosotros. Entonces, como ellos lo perciben que no son parte de nosotros, comienzan a atacarlo y a tratar de destruirlo, como tratan de destruir las bacterias, como tratan de destruir los virus, como tratan de destruir los hongos y otras sustancias que van a ir produciéndole daño al cuerpo. ¿Hay posibilidad de que esas células de defensa de nosotros puedan llegar a un momento donde tengan algún problema y no haya una respuesta específica a lo que es el estímulo y que como que no le hagan caso? Repíteme la pregunta que me perdí un poco. Que es probable que haya una respuesta deficitaria a lo que sería el estímulo muchas veces que Correcto. Cuando se presenta una agresión en el cuerpo. Sí, mira, en ocasiones ocurre por algunas enfermedades que tu sistema inmunológico se pone muy lento, como el caso de la diabetes. Los pacientes diabéticos que están mal controlados, el sistema inmunológico tiene una respuesta muy lenta hacia las infecciones y por eso tú ves que los pacientes diabéticos son muy propensos a hacer infecciones muy graves, el famoso pie diabético, que ya todo el mundo lo conoce, que termina dañándose no solamente por eso, sino porque tiene también déficit de irrigación. Pero una de las razones por las cuales los pacientes diabéticos hacen infecciones tan graves es porque su sistema inmunológico es muy débil a la respuesta cuando somos agredidos por un microorganismo. Y también hay otras enfermedades que son debilitantes que producen este mismo tipo de trastorno. Hay muchas personas que se preguntan por qué la mayor parte de los cánceres ocurren en una etapa ya más adulta del individuo. Correcto. Han dicho que quizás en los primeros años de nuestras vidas, nuestras células tienen la capacidad aún de detener el desarrollo de cáncer. Hace 2 años, un norteamericano y un japonés recibieron el premio Nobel de Medicina
porque descubrieron que a través de la inmunoterapia, estimulando ciertas células, tú puedes librarte y sanarte de cáncer ya establecido. Es probable Sí. que nosotros podamos tener un sistema de inmune tan fuerte, tan poderoso, que Mira, aún las células cancerígenas que puedan nacer y no dejarlas desarrollarse. totalmente. Mira qué ocurre, Manasés. Yo hace mucho tiempo, hablando entre médicos, entre amigos, yo siempre he dicho que al final de la jornada, aunque las células cancerosas terminan siendo una mutación que, como hablé anteriormente, esas células terminan desobedeciendo todos los mecanismos de contrarregulación del organismo y por eso crecen de forma desordenada y sin respetar ninguno de los espacios de los otros órganos y hacen el daño. Entonces, ¿qué ocurre con el cáncer? Vamos a suponer que tú tienes células cancerosas. Son 10, 15, 20. En ese momento eso no es ninguna amenaza para el organismo y si tu organismo la detecta y la reconoce como un cuerpo extraño, la va a destruir inmediatamente. Quiere decir que no debe haber cáncer. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que como las células cancerosas son células que son de tu propio organismo, la cubierta o la pared celular o la membrana celular que tiene esa célula tiene todas las proteínas igualitas, todos los receptores igualitos a lo que tienen tus células normales. Tu sistema inmunológico no la reconoce como un cuerpo extraño y no la ataca y por eso el cáncer crece. Si tu Ok. sistema Y por eso se desarrollan y comienzan a multiplicarse y te forman. correctamente, y cada vez más, y es exponencial. No es lo mismo que se vayan reproduciendo 10 células, que se reproduzcan 1 millón de células. O sea, el crecimiento es exponencial. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? En otro sentido, puede ser que la célula crezca tan rápido, la forma en que se replica la célula sea tan acelerada, que tu sistema inmunológico no sea suficiente para destruirla. Ahora, aún así, el sistema inmunológico siempre interviene, aunque sea ligeramente, en el crecimiento de los cánceres y lo detiene un poquito. Por O sea, ejemplo, lo frena un poco. lo frena un poco porque tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, en los pacientes que se le da quimioterapia, que la quimioterapia es fallida, cuando el sistema inmunológico es barrido, el cáncer crece mucho más rápido. Mucho más rápido. Y esa es la razón, porque ya está creciendo totalmente sin oposición. Entonces el cáncer al final termina siendo una especie de enfermedad inmunológica, porque si tu sistema inmunológico pudiera detectarlo a tiempo y pudiera destruirlo cuando son células poquitas, nadie se da cuenta que hubo cáncer, porque el cáncer, y esto es importante que se diga, al igual que todos los organismos vivos, las células son organismos vivos. Y cuando un organismo vivo se replica, su ADN, que es lo que controla la forma en que crece ese organismo vivo, cuando se va replicando muchas veces, en ocasiones hay secuenciaciones de los aminoácidos que conforman el ADN, las proteínas que conforman el ADN, hay intercambio de algunas bases pirimidínicas y en ese momento esa célula comienza a comportarse diferente. Son mutaciones que se producen cada vez que la célula se va multiplicando, puede haber una célula que sea cancerosa. Generalmente a muchos individuos tienen pequeños cánceres, por decirlo así, no son detectados porque tu sistema inmunológico los destruye rápidamente. Otra cosa que va ocurriendo con la edad, no solamente se pone viejo, uno se va quedando sin pelo, le pone la barba blanca, también todos los componentes de tu cuerpo se van poniendo viejos, incluyendo el sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Que a medida que se va prolongando la edad, las células y su ADN también se van deteriorando. Y hay algunas partes de los cromosomas que se llaman los telómeros. Estos telómeros se van acortando con el tiempo. A medida que van acortándose los telómeros, se facilita la aparición de mutaciones. Entonces, las células, mientras más viejas son, con más facilidad producen mutaciones y se convierten al replicarse, se convierten en células neoplásicas. Además de que ya hay un sistema inmunológico deteriorado. ¿Cómo funcionan las vacunas activando el sistema de defensa? Porque sabemos que padecer las enfermedades en muchos casos te produce
cierta activación de los anticuerpos, de tal forma que cuando la enfermedad se presenta de nuevo, como la padeciste, ya tú la reconoces y no te, Correcto, la enfermedad no te da. correcto. Entonces, al principio, cuando ligando eso, por ejemplo, a lo que estamos viendo ahora con la COVID-19 o la enfermedad causada por el coronavirus, se pensó que si le daba a toda la población, incluso a algunos países, lo que dijeron, no nos vamos a proteger, vamos a dejar que le dé a más del 80% de la población y ya no tendremos el virus circulando. La famosa inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Entonces, ¿cómo es que hay enfermedades que dando la enfermedad no te producen una inmunidad a largo plazo y sí hay vacunas que te activan esa inmunidad por muchos años? Mira, algo que tienen que entender los médicos y la población en general es que la mayor parte de las enfermedades virales, crean inmunidad permanente en la gente. Por eso que tú ves que, excepto, por ejemplo, cuando el virus de la gripe o la influenza, cada vez que a ti te da una gripe, tú te vacunas contra una cepa específica. Lo que pasa es que son cientos de cepas. O sea, que son virus diferentes. Cada vez que te da una gripe, no te dio la misma gripe que te dio el otro año, es un virus diferente. Correctamente, y por eso tú ves que la vacuna es una vacuna de temporada, como se llama, que todos los años se vacuna para la cepa del año pasado. La cepa de este año, si es una cepa nueva, te va a enfermar, pero siempre se vacuna para la cepa del año anterior. Así que se vacuna, entonces es mucho más probable, cada vez que tú te pones una vacuna de la cepa del año pasado, es lo más probable que un virus sea muy parecido o el mismo que vaya a repetir y por eso te protege contra esas enfermedades más que te protege por más de un virus, porque todos esos virus de la influencia son muy parecidos en su estructura genética. O sea, una vez ya yo tengo el cápside, que es la membrana que cubre el material genético del virus, tiene proteínas sobre ahí que son reconocidas ya por tu sistema inmunológico y lo van a destruir. ¿Qué ocurre por ejemplo, con las enfermedades? El dengue mucha gente le repite, pero ¿qué pasa con el dengue? El dengue son 4 cepas importantes que son las que producen enfermedad en el hombre. A ti te puede dar dengue 4 veces, si te da con cada cepa diferente. Ahora, es muy difícil. El otro día estaba yo hablando con una amiga que trabaja en el CDC, que es una puertorriqueña que es muy amiga mía, y me dice, mira, Chiqui, si tú consigues un tipo que le haya dado el dengue 4 veces, tú me mandes esa sangre para acá. Porque ya a ese no le puede dar dengue más porque ya está inmune a esas 4 cepas, que es la que hay. Y ese sería un espécimen muy interesante para analizar y desarrollar una vacuna para las 4 cepas. Ok. Pero es muy difícil que tú realmente puedas tener la desgracia de que te dé el dengue 4 veces. Y que sobreviva, y que sobreviva. Y que sobreviva. Entonces, nosotros tenemos una enfermedad muy interesante y la enfermedad, yo le doy gracias a Dios que esta enfermedad tiene una mortalidad tan baja, la que nosotros estamos viviendo ahora, la pandemia, que tiene una mortalidad que va del 1 al 5%. Entonces, pero qué interesante es cómo se transmite la enfermedad. Y por eso la inmunidad de rebaño ha sido prácticamente inefectiva o ha hecho que se colapsen países. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí en este país 10 millones de habitantes y que a los 10 millones de habitantes, de 10 millones no le dé a 1 millón de habitantes el coronavirus. Entonces vamos a suponer, vamos a coger 5% de 1 millón, son 50,000 personas graves. ¿Dónde vamos a meter nosotros 50,000 personas graves? No tenemos. No, nosotros no, prácticamente nadie. En Estados Unidos, ningún país puede aguantar eso. Ningún país. En Estados Unidos se te enferman 10 millones juntos y tú llevas 500,000 personas graves y colapsa cualquier ciudad de las grandes de Estados Unidos. Entonces, ese es el problema que ha tenido esta enfermedad. Que no es que la mortalidad es extensa, sino que el vector es el mismo ser humano. Entonces, como el vector es el mismo ser humano, lo va transfiriendo de una persona a otra. Y lo más desagradable que ha ido ocurriendo es la desinformación que se ha hecho
el pan nuestro de cada día de mucha gente que se quiere hacer famoso hablando mentira en la televisión y habla, exagera, dice muchas cosas que no son correctas. Lo importante que nosotros tenemos que entender es que esta enfermedad, en un 90% la gente le puede ir bien. Pero ¿qué pasa? Usted juega la ruleta rusa y usted se puede dar un tiro en la cabeza. Sí. Todavía no tenemos exactamente cuáles son todos los factores, inclusive factores genéticos que pueden estar involucrados en cómo se pone, en cómo se influye hacia la gravedad del paciente. Y usted no quisiera jugar una ruleta rusa y usted sacársela, porque cuando usted obtiene la parte grave de la enfermedad es mortal. Okay. O sea, hay que cuidarse, hay que mantener su distanciamiento social, hay que respetar esto. Y como tú ves, la enfermedad de rebaño, lo que produce realmente es colapso. Es colapso. Pero eso es la enfermedad de rebaño, tú dejando que le dé a más del 70-80% de la población. Que se transmita libremente. Porque las vacunas también lo que persiguen es que tú tengas inmunidad de rebaño. Correcto, correcto. Mira, lo interesante para mí que ha creado esta pandemia, y una cosa que yo comencé a decir ahorita, que creo que fue una fortuna que fuera un virus con una mortalidad tan baja, porque imagínate tú que fuera un virus como el ébola, que tiene una mortalidad de más del 30%, no que tuviera la propagación que tiene en vez de 2 millones de muertos que hay, tuviéramos 100 millones. No, hubieran 4.000 millones de muertos. 4.000 millones de muertos. ¿Por qué? ¿La mitad de la población? No, más de la mitad se hubiera ido ya. Ya se hubiera ido más de la mitad de la población, porque imagínate tú que solamente con el 3% de la gente que se pone grave colapsan los sistemas de salud de cualquier país del mundo. Imagínate tú con un 30 o un 40% sí, de los pacientes con gravedad. Porque el asunto es que muchos pudiesen morir por el hecho de no tener acceso al servicio de salud. No, y acuérdate, más que por la enfermedad. Acuérdate que se multiplica la mortalidad porque al colapsar los centros de servicio, el que tiene un infarto, el que tiene un pie diabético, el que tiene que operarse de la vesícula mala, el que tiene una neumonía por cualquier otra cosa, no va a morir. Se va a morir también. Eso es lo que ocurre. Entonces, doctor, hay varios tipos de vacunas y se ha estado hablando mucho de vacunas. ¿Biológica o sintética? Tomando en cuenta que las sintéticas, que son las vacunas de ARNM mensajero, sí, van a comenzar a utilizarse de manera masiva y que quizás no se ha tenido tiempo de ser probada, de ver de verdad su eficacia en cuanto a estudios y se han aprobado como en estado de emergencia. Excelente tu pregunta. Excelente tu pregunta y creo que ha sido muy puntual para aclarar algunas dudas que tiene la gente sobre esta vacuna. Primero, esta tecnología tiene más de 40 años que se está investigando. El doctor Derek Rossi, que está en la Universidad de Stanford, mientras estaba haciendo su postdoctorado en la Universidad de Stanford, comenzó a trabajar con esta vacuna. Y yo no sé si tú te recuerdas de Shinya Yamanaka, que se le dio el premio Nobel por crear las células pluripotenciales inducidas, las células madre pluripotenciales inducidas. Sí. Entonces, Shinya lo que hacía era que cambiaba 4 genes de la célula y hacía que esa célula se comportara como una célula embrionaria. Ahora, ¿qué pasa? Al tú cambiar el ADN celular, tú no sabes cuando tú usas eso en un paciente, qué trastorno metabólico, qué trastorno humoral, inmunológico va a llevar al paciente, porque tú has cambiado la estructura genética real de ese paciente. ¿Qué ocurre con lo que hizo Derek Rossi? Que no fue una investigación de él, sino de esta muchacha que es ucraniana. Ella se fue a Estados Unidos y comenzó a trabajar con RNA mensajero. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hizo Derek Rossi? Él logró crear un RNA mensajero que pudiera cruzar la barrera hemática, penetrar a la célula e estimular el ribosoma para producir proteínas. Al hacer eso, ¿qué ocurría? La célula comenzaba a comportarse como una célula embrionaria, pero no le cambiaba el ADN. Esa célula no era una célula maligna, no le cambiaba el ADN. No había potencialidad para las generaciones futuras tuvieran un cambio de ADN, cambio genético como el que se está atribuyendo. ¿Qué ocurre? Todo el mundo va aprendiendo
Y la creación de esta tecnología se hizo básicamente para desarrollar potencialmente vacunas. Mira lo que ocurre. El RNA mensajero, como tú sabes, es producido por el núcleo de la célula. Sí. En ese núcleo de la célula está el ADN. El ADN son cadenas helicoidales dobles, que tiene dos cadenas de RNA. Una cadena de RNA sola no manda ninguna orden ni es capaz de producir cambios genéticos en ninguna parte. El RNA como tal no produce cambios genéticos. Sí lo hace el ADN. Entonces, ¿qué ocurre? Ese RNA mensajero, cuando sale del núcleo, llega al ribosoma, produce la transcripción de la información ahí. ¿Quién la recibe? El RNA de transcripción. Ese RNA de transcripción lo que hace es que va colocando nucleótidos de 3 en 3. Esos son los llamados codones. Esos codones lo que hace es que transmiten la información de un aminoácido. Entonces, tú vas colocando, de acuerdo a los codones, los aminoácidos que te están pidiendo. Y eso es lo que hace el RNA de transferencia. Lee la orden que trae desde el núcleo del RNA mensajero. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la doctora? Se me fue el nombre de ella ahora. ¿Qué hicieron ese grupo de gente? Ellos lo que hicieron fue que desarrollaron un RNA mensajero que fuera el ribosoma y diera la orden de fabricar la proteína igualita con la misma secuencia del spike o de la espiga del coronavirus. Del coronavirus. Entonces, eso es imposible que primero que produzca la enfermedad. Es imposible que produzca la enfermedad porque no está produciendo un virus, solamente está produciendo una parte de la corona, que es una parte de lo que se llama la cápside. No está ni siquiera reproduciendo parte del RNA del virus. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Lo que ocurre con eso, que como esa cubierta del coronavirus tiene esa proteína, cuando ya yo la conozco, que es un cuerpo extraño porque ya la proteína la produjo mi propio ribosoma, yo la veo ahí, mis células la conocen y liberan los anticuerpos para destruirla. Entonces, doctor, ¿cómo es que esta vacuna puede mantener una inmunidad contra el coronavirus cuando sufrir la afección no te produce una inmunidad permanente? Eso mira qué es lo que ocurre. En cuanto a eso, no hay ninguna definición. En cuanto a eso, no hay ninguna definición. Si tú te pones a ver la literatura, hay mucha información que está contrapuesta, donde hay gente que habla de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Nadie sabe porque esta enfermedad apenas tiene 1 año en el mundo. ¿Usted cree que la enfermedad repite? Yo creo que no. Que no. Okay. Yo creo que no. Ok, pero la literatura habla de muchos casos de gente que le ha repetido. Es probable que esa gente en sí no le haya repetido, sino que se haya mantenido inerte en el organismo. No, es posible, hay muchas cosas que son posibles. Es posible que la primera vez que se le hiciera la toma de muestra fuera un falso positivo. Okay. Es posible que la segunda vez solamente tuviera, acuérdate que el PCR lo que reconoce es solamente una parte del virus, lo replica y lo puede detectar. El virus del coronavirus tiene aproximadamente, el RNA tiene aproximadamente 30.000 aminoácidos, más o menos 30.000, que es un virus pequeño. En el PCR se reconocen cadenas que no son más largas de 300 aminoácidos. Lo que pasa es que tratan de buscar áreas que sean muy específicas del virus para repetirla y así poder hacer el diagnóstico. Nosotros podemos tener falsos positivos. Hay muchas cosas que no se conocen. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántos pacientes han sido afectados en el mundo? Cerca de 2 millones, ¿verdad? No, 20 millones. No, cerca de 50 millones. 50 millones, sí. Cerca de alrededor de 50 millones de personas. De esos 50 millones de personas que conocemos que han sido afectadas, serán 500 que han repetido. No llegan a 500. Quizás no sean tantos. No, es probable que no sean tantos.
No, es lo que te estoy diciendo, te estoy dando un número muy alto, porque la última cifra que yo vi era de 30 y pico de gente que supuestamente le había repetido el virus. Es una cantidad ínfima. O sea, O es sea, una cantidad muy ínfima. según su conocimiento, lo que usted ha estudiado, entonces el que le dio de verdad no necesitaría ponerse la vacuna. Yo, yo pienso que no. Yo no tengo la certeza. Ok, Yo pienso que no. Y yo tengo que ser lo suficientemente humilde para proteger a todo el que me está oyendo. Y, sí. yo, y le recomendaría que se pusiera su vacuna porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos todavía. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí hace la vacuna que nosotros estamos usando, y por eso se ponen 2 dosis, es enforzar el conocimiento del sistema inmunológico a que reconozca esa proteína y la ataque. Y eso de que tú vas a tener cambios genéticos y que qué sé yo cuánto, eso es mentira, porque una vez el RNA mensajero sale del núcleo, jamás vuelve al núcleo. Y hay enzimas específicas en el citoplasma que destruyen el RNA mensajero, que se llaman RNAasa. Esas enzimas destruyen directamente el RNA mensajero. Eso, y este RNA que se está usando para vacunar a la gente, aparte de todas las cosas, es un RNA inestable que inmediatamente hace su función. No dura, lo que dura es alrededor de 10 minutos activo en el cuerpo. Las vacunas biológicas, que son las otras, ya al final, ¿qué particularidad tienen? ¿Cómo se hacen estas vacunas que son biológicas, que hay que sembrarlas, cultivar? Mira, es interesante porque hay mucha tecnología interesante que se está usando. Por ejemplo, AstraZeneca, que es la que te gusta a ti. AstraZeneca se toma un adenovirus y ese adenovirus que es abundante en el mono y que no enferma al ser humano, porque todo el mundo de una vez comienza a especular muchísimas cosas raras y hablar de todo lo que le da la gana sin ponerse a leer lo suficiente. Ese adenovirus que no enferma al hombre, no es en absoluto patológico para el ser humano, lo que se le hace es que se le inserta parte de la proteína del virus, y específicamente la proteína S, la proteína Spike, que es la que produce las otras vacunas desde tu propio ribosoma. Entonces, se le inyecta, esa vacuna tampoco es capaz de producir enfermedad. Lo que pasa es que aparentemente en estos pacientes se desarrolló un síndrome inflamatorio importante y a algunos de los pacientes le dio lo que se llama la famosa mielitis transversa, Mielitis transversa. que es una derivación en muchos casos de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Entonces quizás algún paciente de eso tuviera su problema, le dio, pero hubo la casualidad, lo que quiere decir que hubo una perturbación inmunológica que sacó la vacuna prácticamente de circulación y ellos tuvieron que fajarse a corregir los defectos que había y aparentemente lo hicieron. Lo que ocurre es que de todas las vacunas que están ahora en el mercado pujando para resolver el problema de la pandemia, la vacuna de AstraZeneca no llega al 70% de protección. No llega al 70% de protección. O sea, está alrededor de un 64, 65% su capacidad para prevenir la enfermedad. Pero las vacunas que a ti no te gustan, que son las vacunas RNA mensajero, esa vacuna te protege entre un 94 a un 96%. 96%. No, pero lo que yo estoy diciendo es que si el 70% se puso la de ARN mensajero, RNA mensajero, ya nosotros vamos a tener una inmunidad suficiente. Y si yo me pongo la de AstraZeneca, que me va a... Tú tienes toda la razón. O sea, inclusive si el 80% de la población está vacunado, es probable que muchos de nosotros... el resto esté protegido. Es probable que muchos de nosotros no necesitemos vacunarnos, pero la realidad es que pasado mañana yo cumplo 58 años y ya yo estoy entrando en el grupo de riesgo porque estoy más cerca de los 60 que de los 50. Así es. Entonces yo tengo que ponerme mi vacuna. Así es. Doctor, un mensaje final. Tenemos que seguir haciendo programas así como esto que eduquen a la población, sobre todo que eduquen con ciencia. Correcto. Con lo que es la ciencia. Porque como usted dice, hay muchas personas hablando ahí que lo que hacen es daño.
Yo oí algunos videos y vi a una colega, creo que de Salvador y de otra gente hablando sin ninguna idea de lo que son las ciencias básicas y creando incertidumbre y miedo en la población. Las vacunas son buenas, yo me la voy a poner, se la voy a poner a mi familia. Así es. Importante. Una cosa que quiero decir, que esta tecnología que se ha introducido a través de la vacunación usando RNA mensajero, no solamente va a ser importante para la creación de vacunas, sino de muchas enfermedades que antes de que existiera esta técnica no había forma de ser tratadas. Esto es una técnica innovadora que va a aliviar muchas enfermedades. No le tengan miedo, aprecienla, entiéndanla y úsenla cuando llegue su momento. Las vacunas son buenas. Otra cosa que quiero decirle a la gente es que a pesar de que hemos ido alcanzando algún nivel de descenso en la positividad de las pruebas para el coronavirus, este es el momento para cuidarnos más. Vamos a mantener el distanciamiento. No quiero decir que usted no esté con nadie, pero mantenga su distanciamiento. No se estén dando abrazos por ahora, dando la mano. Vamos a saludarnos con cariño, pero no nos estemos dando abrazos. Vamos a usar la mascarilla. Vamos a prevenir la muerte. Vamos a facilitarle al gobierno que la actividad económica vuelva. Todos nos estamos quejando porque queremos que haya actividad económica y que no quebremos todito, pero es mejor estar quebrado que muerto. Entonces, ahora bien, tenemos que ayudar al gobierno a que pueda tomar decisiones desde el punto de vista económico, protegiéndonos nosotros, teniendo la conciencia de que el mundo no se acaba mañana. El mundo se acaba mañana si usted se muere mañana. Por eso debe cuidarse, debe cuidar a su familia. Protéjase, mantenga el distanciamiento social, lávese sus manos, báñese. Y ustedes verán que nosotros vamos a tener una economía abierta donde todos podamos disfrutar de mejor bienestar económico. Así es. Señores, gracias al doctor Chiqui Liriano, Leonel Liriano, quien nos ha estado acompañando en esta noche y de manera magistral nos ha hablado acerca de la inmunidad y cómo funciona la inmunidad mediada por las vacunas. Recuerden que esto es algo temporal, nosotros vamos a salir de esto, vamos a confiar en Dios que vamos a salir bien y pronto ya las vacunas llegarán a nuestro país y tendremos esa inmunidad. La vacuna de Pfizer, ponme en la lista para vacunarme, de lo primero. Así es, así es. Gracias a ustedes, amigos, por la atención que siempre nos dispensan. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Doctor Manassés, y disfruten de contenido como este. Gracias, doctor.